¿Qué pasa a continuación? Aristóteles escribe un testamento en donde libera a sus esclavos, en fin, todos estos datos nos llegan por Diógenes Laercio. Y además hereda a Teofrasto el Liceo y a Neleo la biblioteca. Al principio, bueno, Teofrasto sigue como jefe del liceo. Teofrasto es muy importante porque es el que va a organizar una historia de la filosofía emulando lo que ya Aristóteles había iniciado en Metafísica 1, ¿no? Pero la intención de Teofrasto es más hacer historia y ese texto muy famoso es sobre el que se va a apoyar la mayoría de los pensadores posteriores, ¿no? Vamos a encontrar que Simplicio en el 529 después de Cristo aparentemente está leyendo este texto de Teofrasto o está leyendo textos que se apoyan en el texto de Teofrasto, por lo cual Teofrasto y este texto de Historia de la Filosofía son de suma importancia. A nosotros ese texto se perdió y nos llega un pequeño capítulo de ese libro que es el Periaistesis o sobre las sensaciones. Estoy aclarando todo esto para que vean cuál va a ser el destino de las obras de Aristóteles. Neleo hereda la biblioteca y al principio mucho no sabe qué hacer con esa biblioteca porque cree que está en peligro. Por lo que finalmente Neleo, junto con la biblioteca, se dirige hacia la zona de Pérgamo, o sea, la costa de Jonia. Aparentemente, Neleo, o sea, a lo largo de la vida de Neleo, esa biblioteca sigue en su poder, pero se cree que a su muerte sus hijos la venden a la que va a ser la biblioteca de Pérgamo. Eso no se sabe a ciencia cierta, pero el problema es que en esa biblioteca estaban los textos de Aristóteles, tanto los que usaba para la parte científica como los diálogos que había escrito y un montón de otras cuestiones que va a esta movida y quizás también la mayor importancia de los textos platónicos, no sé, pero esta movida va a hacer que, la mayor importancia me refiero al interés, ¿no? En ese momento, va a hacer que se pierda la obra de Aristóteles, o sea, que salga de Occidente, por decirlo así, la obra de Aristóteles y la obra de Aristóteles sea conservada en Oriente. Los únicos textos que sí van a continuar o que no se van a perder en el mundo occidental van a ser solamente las categorías, que es el principio de los libros de lógica, y de interpretaciones, que en griego sería perihermeneias, ¿no? Sobre la interpretación. Son los dos textos que van a quedar en Occidente. Las escuelas aristotélicas se van a caracterizar, o sea, va a seguir habiendo seguidores de Aristóteles, ¿no es cierto? Y las escuelas aristotélicas se van a caracterizar por no ser místicas, por ser mucho más científicas, por ser más apegadas a los hechos, a diferencia de todo el platonismo medio que está más conectado con el misticismo, en fin, o sea, esto estoy hablando de unos cuantos años después, ¿no? Porque la academia sigue funcionando hasta el 529 después de Cristo y todas estas escuelas, que van a ser las escuelas paganas, en algunos casos van a recibir apoyos de emperadores, en fin, como en el caso de Adriano va a apoyar las escuelas, pero van a tener como dos corrientes. Las escuelas del platonismo medio, que después van a culminar en el neoplatonismo, van a ser escuelas con
con un desarrollo más místico, más metafísicas. En cambio, las escuelas aristotélicas van a ser más científicas y van a tratar de evitar estas cuestiones místicas. Bueno, el resto de eso, si quieren, hay un pequeño videíto que pueden ver que se llama Orígenes y el platonismo medio. Son 2 videitos. El resto de sus obras van a reingresar, el resto de las obras aristotélicas van a reingresar a Occidente. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Van a regresar a Occidente por España cuando los musulmanes, los moros, conquisten la península ibérica, porque en realidad es como les dije yo hace un rato, los textos aristotélicos se van a quedar del lado de Oriente, ¿no? La mayoría de los libros aristotélicos se van a quedar del lado de Oriente, entonces van a reingresar a Europa a través de los árabes. Fundamentalmente, Averroes va a ser quien mejor interprete el pensamiento de Aristóteles, porque va a estar siempre mezclado a partir de Amonio Sacas, Orígenes y Plotino. Va a haber una mezcla en esta nueva escuela que se llama neoplatonismo, de los textos de Aristóteles con los textos de Platón en una, por supuesto, está mal decir esto que es una mezcla, pero es una reformulación del pensamiento de ambos en esta nueva interpretación que van a hacer los neoplatónicos, que fundamentalmente inicia Plotino, que está absolutamente convencido, que está leyendo al pie de la letra la obra de Platón, pero bueno, va a quedar como tanto Averroes como Avicena primero, van a acceder a algunos de los textos aristotélicos. Avicena le va a dar una interpretación más neoplatónica, pero Averroes va a expurgar, en algún sentido, va a leer más fielmente la obra aristotélica. Fíjense la fecha, 1126-1189 después de Cristo, ¿no? Este reingreso de Aristóteles a Europa, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, finalmente Santo Tomás de Aquino va a ser el que sistematiza, ordena y expurga en algún sentido la obra aristotélica y la perfecciona o la separa bien de los contenidos platónicos y neoplatónicos. Un breve comentario respecto de las obras, ¿no? Él publica obras como hizo Platón a la manera de diálogos. Tenemos una que nos llegó, es el Grilos, ¿sí? Y además poemas y cartas. El segundo grupo serían las memorias y colecciones de materiales para sus trabajos científicos. Esto que yo les decía, que él acumulaba un montón de material. Y el 3 serían las obras científicas mismas. Esta sería una división general de la obra aristotélica. A nosotros nos llega la mayoría, o sea, muchas de las obras científicas, o casi todas las obras científicas, lo que no nos llega son los diálogos que escribe, o sea, estas cuestiones que Aristóteles escribe especialmente para publicar, salvo por el Grilo y salvo por el poema Hermías, y no sé si habrá alguna otra cosa más. Respecto del orden psicológico o cronológico de las obras, en general se las tiende a ordenar desde las más platonizantes a las menos platonizantes. Yo, de cualquier manera, creo que no podemos separar a Platón de Aristóteles en este estilo pedagógico que se ha utilizado en general de señalarlos como opositores o como pensamientos contrapuestos, porque Aristóteles
es un platónico que reformula las cuestiones. O sea, Aristóteles está 19 años en la academia y es una persona muy inteligente. Entonces, obviamente, encuentra algunos defectos o encuentra defectos en la obra platónica y lo reformula, pero se apoya o toma las cuestiones exitosas como la dialéctica, como un montón de cuestiones de esa educación, ¿no? No va a ser tan necio de dejar de lado lo que aprendió. Y entonces vamos a tener que los diálogos pertenecen probablemente a este periodo en el que formaba parte de la academia, ¿sí? Al periodo de la residencia en Tracia, Lesbos y Macedonia pertenecerían las obras científicas como el órgano, la física, de Caelo, de Generatione y Corruptione, el tercer libro de Anima, o sea, sobre el alma, y las partes más antiguas de la metafísica, de la política y la historia animalium, ¿sí? Y al segundo periodo en Atenas, o sea, cuando ya funda el liceo, los meteorológica, las obras sobre psicología y biología, la colección de las constituciones que se pierde entera, había acumulado 158 constituciones de todas las regiones casi todas las que existían, pero sobrevive en Egipto solamente la constitución de los atenienses, que esa la tenemos, las demás se pierden. La ética, Nicómaco, el resto de la política, la retórica y el resto de la metafísica. Lo que pasa es que acuérdense que la metafísica, bueno, de eso después vamos a explicar, no es una colección que él haya armado, ¿no? Así la organiza Andrónico de Rodas.